El dolor no llega para destruirte. Llega para decidir quién te conviertes. Algunos se rompen. Otros despiertan su propósito. Este video es sobre ese momento. Cuando tu mente toma el control. Capítulo 1. El momento que define tu destino. Hay momentos que no llegan para enseñarte algo. Llegan para ponerte a prueba. Momentos que no preguntan si estás listo. Momentos que no traen advertencias. Momentos que dividen la vida en dos direcciones posibles. Una hacia la resignación. Otra hacia el propósito. Napoleón Hill decía que todo fracaso, toda adversidad, toda derrota, lleva dentro la semilla de un beneficio equivalente. Pero esa semilla no se entrega hecha. Debe ser trabajada. Forjada. Arrancada del dolor con disciplina mental. Porque hay pérdidas que no destruyen por sí solas. Lo que destruye es no saber qué hacer con ellas. Cuando una persona pierde algo irreemplazable, no solo pierde un elemento externo. Pierde la estructura interna que sostenía su visión del futuro. Pierde la narrativa con la que explicaba su vida. Pierde el suelo psicológico sobre el que caminaba. Y en ese instante, sin darse cuenta, entra en el momento más decisivo de su existencia. No el más triste. El más determinante. La mayoría de las personas cree que el dolor es el enemigo. Napoleón Hill entendió algo distinto. El dolor es una fuerza neutral. Puede destruirte. O puede disciplinarte. La diferencia no está en la intensidad del golpe, sino en la dirección que toma tu mente después. Aquí es donde el mundo se divide entre quienes se rompen y quienes se redefinen. Cuando el dolor llega, la mente entra en caos. Las emociones se desordenan. El sentido desaparece. Y en ese vacío, la mayoría se rinde sin darse cuenta. No abandonan la vida. Abandonan la dirección. Siguen existiendo. Pero sin propósito claro. Napoleón Hill observó esto durante décadas. Vio cómo personas con talento, inteligencia y oportunidades quedaban anuladas no por la falta de capacidad, sino por una herida emocional no dominada. El dolor no gestionado se convierte en miedo. El miedo se convierte en duda. La duda se convierte en inacción. Y ahí termina el camino de muchos. Pero no de todos. Algunos, en ese mismo instante de quiebre, hacen algo distinto. No porque sean más fuertes, sino porque deciden no permitir que el dolor piense por ellos. Aquí nace el primer principio fundamental de Napoleón Hill. La mente puede ser entrenada incluso en medio del sufrimiento. No para negar el dolor, sino para usarlo. Usarlo como combustible. Usarlo como enfoque. Usarlo como recordatorio permanente de que la vida no se negocia desde la comodidad. Este es el primer gran gancho de esta historia. El dolor no decide tu destino. Tu respuesta mental sí. Cuando alguien atraviesa una pérdida profunda, el mundo espera que se detenga. Que se rompa. Que se apague. Pero Hill enseñaba que ese momento, precisamente ese, es donde se forja el carácter definitivo. Porque cuando ya no tienes nada que perder, tampoco tienes excusas. Aquí aparece la disciplina mental. No como motivación pasajera, sino como decisión diaria. Decisión de no dejar que la emoción gobierne la mente. Decisión de no convertir el dolor en identidad. Decisión de transformar la herida en dirección. No es rápido. No es fácil. No es inspirador al principio. Es silencioso. Mientras otros se preguntan por qué a mí, coma. Quien domina su mente empieza a preguntarse: ¿en quién me voy a convertir a partir de esto? Esa pregunta cambia todo.
Porque cuando el dolor se convierte en una fuerza organizadora, la conciencia deja de dispersarse. Se enfoca. Napoleon Hill llamaba a esto definiteness of purpose. Claridad absoluta de dirección. Y muchas veces, esa claridad solo aparece cuando la vida ha sido sacudida hasta el fondo. Este capítulo termina aquí. En ese instante invisible donde nadie te ve. Donde nadie te aplaude. Donde no hay consuelo externo. Solo hay una mente herida. Y una decisión silenciosa. En el próximo capítulo entramos en la parte más difícil del proceso. Cómo dominar la mente cuando el dolor insiste. Cómo evitar que la herida se convierta en miedo permanente. Y cómo empieza realmente la transmutación del sufrimiento en propósito. Capítulo 2. Cuando el dolor quiere gobernar tu mente. Después del golpe inicial, llega la verdadera prueba. No es el dolor. Es lo que el dolor empieza a decirte. Porque el sufrimiento no actúa solo como emoción. Actúa como pensamiento. Como diálogo interno. Como una voz persistente que intenta ocupar el control de tu mente. Napoleón Hill entendía que la mente humana no permanece vacía. O la gobiernas tú. O la gobierna aquello que más impacto emocional tiene sobre ti. Y el dolor, cuando no es dominado, se convierte en el líder más peligroso. No grita siempre. No amenaza. A veces solo susurra. Te dice que no vale la pena intentarlo. Que el esfuerzo ya no tiene sentido. Que nada será igual, así que ¿para qué insistir? Ese es el momento exacto en que muchas vidas se desvían sin darse cuenta. No porque la persona sea débil, sino porque está cansada. Y el cansancio emocional vuelve a la mente vulnerable a cualquier narrativa que prometa descanso, aunque sea falso. Hill observó que el mayor enemigo del propósito no es el fracaso. Es la deriva mental. La mente que no tiene una dirección clara empieza a vagar. Y una mente que vaga, bajo dolor, siempre termina en miedo. Miedo al futuro. Miedo a volver a perder. Miedo a comprometerse. Miedo a desear algo otra vez. Aquí es donde la disciplina mental deja de ser un concepto motivacional. Y se convierte en una necesidad de supervivencia, disciplina no para sentirse bien. Disciplina para no perderse. Napoleón Hill enseñaba que los pensamientos dominantes terminan convirtiéndose en hábitos mentales. Y los hábitos mentales terminan definiendo el destino. Si el dolor se convierte en pensamiento dominante, el destino se encoge. La vida se vuelve defensiva. Pequeña. Controlada por el miedo a sentir otra vez. Pero Hill también enseñaba algo crucial. La mente puede ser entrenada incluso en medio del sufrimiento. No para negar lo ocurrido. No para borrar la herida. Sino para decidir qué lugar ocupa esa herida en la estructura mental. Aquí aparece el segundo gran punto de inflexión del proceso. La persona que atraviesa una pérdida profunda tiene dos opciones internas, aunque no siempre lo sepa. Permitir que el dolor se convierta en identidad. O permitir que el dolor se convierta en dirección. Convertirlo en identidad significa vivir desde la herida. Definirse por ella. Pensar, decidir y actuar desde la pérdida. Convertirlo en dirección significa algo muy distinto. Significa aceptar la herida. Pero no permitirle decidir el rumbo. Napoleón Hill llamaba a este proceso dominio de uno mismo. No como represión emocional, sino como liderazgo interno. Liderar la mente cuando las emociones son intensas. No esperar a estar bien para decidir. Decidir para poder estar mejor. Este es el primer gran gancho de este capítulo. La mayoría de las personas no fracasa por lo que le ocurre, sino por lo que permite que su mente haga con ello. El dolor no desaparece cuando tomas control mental. Pero deja de gobernar.
Empiezas a notar un cambio sutil. No en la emoción, sino en la postura interna. Ya no preguntas todo el tiempo por qué. Empiezas a preguntar cómo sigo. Esa pregunta, aunque parezca pequeña, marca una diferencia radical. Porque cuando la mente tiene una tarea clara, el sufrimiento pierde parte de su poder paralizante. Hill insistía en la importancia de un propósito definido, especialmente después de una adversidad grave. No un propósito grandioso al principio. No una meta perfecta, sino una dirección mínima pero firme. Algo por lo que levantarte. Algo que no dependa de sentirte bien. Algo que no esté condicionado a que el dolor se vaya. Aquí muchas personas se detienen porque esperan motivación. Pero Joe fue claro. La motivación no precede a la acción. La sigue. Actuar sin ganas. Pensar con disciplina incluso cuando duele. Repetir decisiones conscientes cuando la mente quiere rendirse. Eso no es inspiración. Es carácter. Y el carácter, para Napoleón Hill, es el verdadero capital invisible de una persona. Aquí aparece el segundo gran gancho del capítulo. El dolor no desaparece cuando encuentras propósito, se vuelve soportable porque deja de ser inútil. Cuando el sufrimiento encuentra un canal. Cuando deja de estancarse dentro de la mente. Cuando empieza a transformarse en enfoque. La conciencia cambia. No se vuelve alegre. Se vuelve firme. La persona empieza a recuperar algo que había perdido. Autoridad interna. No sobre la vida. Sobre sí misma. Y esa autoridad es lo único que permite atravesar el dolor sin quedar definido por él. Este capítulo termina aquí. En el momento exacto donde la mente deja de ser arrastrada. Y empieza, aunque sea débilmente, a liderar. En el próximo capítulo entramos en el núcleo de la filosofía de Napoleón Hill aplicada al sufrimiento profundo. La transmutación. El proceso mediante el cual una fuerza destructiva se convierte en energía creadora. No como metáfora. Como práctica mental real. Capítulo 3. La transmutación del sufrimiento. Hay un punto en el camino donde el dolor deja de ser solo algo que se soporta. Y empieza a convertirse en una fuerza. No porque haya cambiado su naturaleza, sino porque la mente ha cambiado su relación con él. Napoleón Hill llamó a este proceso transmutación. No como algo místico, sino como una capacidad estrictamente mental. La habilidad de redirigir una energía intensa hacia un propósito definido. El sufrimiento es una de las energías más intensas que existen. Cuando no se canaliza, destruye. Cuando se canaliza, transforma. La mayoría de las personas nunca llega a este punto. Se queda resistiendo. Sobreviviendo. Intentando no sentir. Pero hay quienes, después de dominar su diálogo interno, descubren algo inquietante. El dolor contiene una potencia enorme. Una potencia que, bien dirigida, puede reconfigurar una vida entera. Napoleón Hill observó que muchos de los hombres y mujeres más influyentes de su tiempo no fueron moldeados por el éxito temprano, sino por pérdidas profundas. No por comodidad, sino por adversidad. No por fortuna, sino por ruptura. La diferencia no estuvo en la herida. Estuvo en lo que hicieron con ella. Cuando el dolor deja de ocupar todo el espacio mental. Cuando la mente ya no gira exclusivamente alrededor de la pérdida. Aparece una pregunta nueva. ¿Para qué puede servir este sufrimiento? No como consuelo. No como justificación. Sino como dirección. Aquí ocurre algo decisivo. La conciencia empieza a enfocarse. El pensamiento deja de dispersarse en recuerdos constantes y empieza a organizarse alrededor de una intención. No una intención alegre, sino firme.
Una intención que no depende del estado emocional del momento. Hill insistía en que la mente humana funciona mejor bajo una dirección clara. Sin dirección, el dolor se expande. Con dirección, el dolor se concentra. Y cuando se concentra, puede ser usado. Este es el primer gran gancho de este capítulo. El sufrimiento no es peligroso por su intensidad, sino por su falta de canal. Cuando no tiene salida, se vuelve destructivo. Cuando encuentra una dirección, se vuelve combustible. Aquí muchas personas cometen un error importante. Creen que transmutar el dolor significa dejar de sentirlo. Pero Geo nunca dijo eso. Transmutar no es negar. Es redirigir. El dolor sigue ahí. La ausencia sigue ahí. La herida no desaparece. Lo que cambia es la forma en que la mente utiliza esa energía. La persona empieza a construir algo. No para reemplazar lo perdido. Eso es imposible. Sino para honrarlo de otra manera. Puede ser una obra. Una causa. Una disciplina. Un servicio. Una misión personal. No importa la forma. Importa la dirección. Aquí aparece algo que Geo consideraba esencial. La definiteness of purpose. Un propósito definido no elimina el dolor. Pero le da un lugar. Ya no flota sin control. Ya no invade todos los pensamientos. Ya no gobierna cada decisión. Empieza a trabajar para algo. Y cuando el sufrimiento empieza a trabajar para un propósito, la identidad cambia. La persona deja de verse solo como alguien que perdió. Y empieza a verse como alguien que transforma. Este cambio no es inmediato. No es espectacular. Es silencioso. Pero es profundo. Aquí aparece el segundo gran gancho del capítulo. Cuando el dolor encuentra propósito, la vida deja de sentirse inútil, incluso si sigue siendo difícil. La conciencia se vuelve más estable. No porque el mundo sea más justo, sino porque la mente ha encontrado una estructura donde apoyarse. Napoleón Hill sabía que el caos mental es más peligroso que cualquier circunstancia externa. Y la transmutación es, en esencia, un acto de orden interno. Ordenar la mente alrededor de algo que valga la pena sostener. Aunque duela. Aquí muchas personas empiezan a experimentar una forma distinta de energía. No entusiasmo. No alegría. Determinación. La determinación de no permitir que la herida sea el final de la historia. La determinación de no vivir únicamente reaccionando al pasado. La determinación de usar el dolor como recordatorio permanente de lo frágil que es el tiempo y de lo importante que es no desperdiciarlo. Hill observó que, cuando una persona logra esto, algo curioso ocurre. El miedo pierde fuerza. No desaparece. Pero deja de gobernar. Porque cuando hay propósito, el miedo ya no paraliza, advierte. Ya no domina, informa. Y la mente, por primera vez desde la pérdida, empieza a sentirse alineada. Este capítulo se acerca a su final en un punto crucial. Porque la transmutación no es el final del camino. Es el inicio de algo nuevo. No una nueva vida sin dolor, sino una vida con una dirección clara a pesar del dolor. En el próximo y último capítulo entramos en la culminación del proceso según Napoleón Hill. La construcción del carácter definitivo. La forma en que una persona marcada por el sufrimiento se convierte en alguien que inspira, no por lo que dice, sino por la solidez silenciosa de su presencia. Capítulo 4. El carácter que nace del dolor. Hay personas que atraviesan el dolor y quedan marcadas. Y hay personas que atraviesan el dolor y quedan definidas. La diferencia no está en lo que perdieron, sino en lo que decidieron construir después.
Napoleón Hill afirmaba que el carácter no se forma en la comodidad. Se forma en la adversidad sostenida. En los momentos en los que nadie observa. En los días en los que no hay motivación, solo decisión. Después de la transmutación del sufrimiento, ocurre algo silencioso pero profundo. La persona deja de vivir reaccionando al dolor. Y empieza a vivir respondiendo a la vida. No porque el dolor haya desaparecido, sino porque ya no dicta cada movimiento. Aquí aparece el carácter. No el carácter ruidoso del éxito visible, sino el carácter firme de quien ha sido probado y no se ha desintegrado. El carácter es la capacidad de mantener una dirección incluso cuando el pasado pesa. Es la habilidad de seguir construyendo sin garantías emocionales. Es la disciplina de actuar con propósito aunque la herida siga presente. Napoleón Hill entendía que este tipo de carácter es raro. Y precisamente por eso, poderoso. Porque una persona que ha atravesado una pérdida profunda y ha aprendido a dominar su mente, ya no es fácilmente sacudida por las dificultades menores. No se vuelve insensible. Se vuelve estable. La estabilidad interna no es ausencia de emoción. Es coherencia. Coherencia entre lo que piensas, lo que decides y lo que haces. Después de una gran pérdida, muchas personas buscan cerrar el capítulo. Pero Hill enseñaba algo distinto. No todos los capítulos se cierran. Algunos se integran. El dolor que no se integra vuelve. El dolor que se integra se convierte en profundidad. Y esa profundidad empieza a notarse en la forma de estar en el mundo. La persona ya no necesita demostrar nada. Ya no compite desde la inseguridad. Ya no se mueve por validación externa. Se mueve por convicción. Aquí aparece el último gran gancho de esta historia. El verdadero éxito no es lograr algo externo, sino no perderse internamente después de haberlo perdido todo. Quien ha desarrollado carácter a partir del sufrimiento, no necesita que la vida sea perfecta para avanzar. No necesita que el miedo desaparezca para decidir. No necesita que el pasado deje de doler para seguir adelante. Ha aprendido algo esencial. La mente puede liderar incluso cuando el corazón está cansado. Napoleón Hill hablaba de la autosugestión. No como manipulación, sino como entrenamiento. Entrenar la mente para recordar, cada día, que el propósito no depende del estado emocional. Que la disciplina no depende de la inspiración. Que la dirección no depende de la comodidad. Este tipo de persona no inspira por lo que dice, sino por lo que transmite. Hay una solidez en su presencia. Una calma firme. Una claridad sin arrogancia. No habla del dolor todo el tiempo. Pero tampoco lo niega. Lo ha integrado como parte de su estructura interna. Y aquí ocurre algo importante. Esa persona se convierte en referencia. No porque predique, sino porque su forma de vivir demuestra que es posible atravesar la adversidad sin quedar reducido a ella. Napoleón Hill sabía que el mundo no necesita más palabras motivacionales. Necesita ejemplos silenciosos de autodominio. Personas que, habiendo sido quebradas, no se volvieron amargas. Personas que, habiendo perdido, no renunciaron a la dirección. Ese es el tipo de carácter que no se enseña en libros, pero que todos reconocen cuando lo ven. El cierre de esta historia no es una promesa de felicidad. Napoleón Hill nunca prometió eso. Es una afirmación más profunda. El dolor no tiene la última palabra. Si la mente no se la concede, la vida no vuelve a ser igual después de una gran pérdida. Pero puede volverse más deliberada, más consciente, más alineada. Y esa alineación, aunque silenciosa,
Es una forma de éxito que muy pocos alcanzan. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Tal vez la vida ya te ha puesto a prueba. Tal vez estés en medio del proceso. O tal vez aún no hayas sido sacudido de esa manera. En cualquiera de los casos. Recuerda esto, como lo habría dicho Napoleón Hill. El dolor no decide tu destino. La mente entrenada sí. Y cuando una persona decide dominar su mente, en lugar de ser dominada por las circunstancias, no importa lo que haya perdido, siempre conserva lo más importante: la capacidad de avanzar con propósito.